Hola, muy buenos días. Hoy vamos a continuar viendo ejercicios de cinemática relativista. Vamos a discutir el punto número 4 de la guía de problemas suplementarios, que dice así. Respecto de un sistema de coordenadas O sobre la superficie de la Tierra, en el plano XY horizontal y el eje Y vertical, una nave A viaja en la dirección del eje X con una velocidad de 0.6 veces la velocidad de la luz, y otra nave B viaja en la dirección contraria del eje X con la velocidad de 0.8 veces la velocidad de la luz. Hallar el vector velocidad de A medido por el piloto de B. Bueno, entonces tenemos aquí la ilustración donde tenemos nuestro plano XY. Hay una nave que viaja en la dirección del eje X. ¿Sí? Esta que está en rojo es la nave A, y la que está en este azul es la nave B, que viaja en sentido contrario del eje X. ¿Sí? Vamos a solucionar este ejercicio de la siguiente manera. Vamos a pensar cuáles son nuestros sistemas. Entonces tenemos dos sistemas. Este va a ser el sistema S y este va a ser el sistema S'. Entonces, el sistema S va a ser un sistema que está en reposo, ¿sí? En el cual un observador va a medir la velocidad de la nave A desde este punto. Y el sistema C' va a ser un sistema con una velocidad U constante respecto a este sistema S. Es decir, que este sistema S' se va a mover con una velocidad constante respecto a este sistema. Vamos a identificar los dos eventos o el evento. El evento consiste en que hay dos naves A y B que están viajando en sentido contrario. Ahora, puedo asumir que el sistema primado viaja solidario con la nave B, ¿sí? Entonces, de este modo, la velocidad de la nave B va a ser la velocidad de mi sistema primado. Es decir, que U es igual a menos la velocidad de la nave B. El menos resulta de una coherencia entre la dirección que hemos tomado como positiva tanto el eje X en el sistema S como en el sistema S' de la dirección de X'. ¿Sí? Ahora, vamos a usar la transformación directa de Lorentz para las velocidades, para encontrar las componentes de la velocidad de la nave B respecto de la nave A. Esta transformación está dada por la componente de la velocidad en X' va a ser igual a la componente de la velocidad menos U sobre 1 menos U por B de X sobre S cuadrado. De aquí se desprende lo siguiente. La velocidad prima de X va a ser la velocidad de A, la velocidad de B respecto a de la componente X, ¿sí? U va a ser la velocidad de la nave B en el sistema S'. Es decir, que U es la velocidad de este sistema S' respecto de S. Y vamos a llamar a la componente de la velocidad en X en el sistema S a la componente de la velocidad de la nave A en el sistema S. De aquí se desprende lo siguiente. Reemplazando ya los valores, tenemos esta va a ser la componente de la velocidad en A menos la componente de la velocidad en B. Estamos hablando siempre en el eje X. Y me va a quedar esta expresión, ¿sí? De aquí, como ya se observó en los ejercicios de la anterior guía, de la anterior TP, tenemos que la componente de la velocidad en X de la nave B respecto a A va a ser igual a la velocidad de A respecto de B. Entonces tenemos esta expresión, a la cual vamos a llamar expresión 3. Ahora vamos a reemplazar los datos que tenemos. La velocidad de A va a ser igual a 0.6 veces la velocidad de la luz, o lo que equivale a decir 3/5 de C. Y la velocidad de B es 0.8 es la velocidad de la luz, o lo que equivale a decir 4/5 de C. Reemplazando los datos,
estos datos que nos da el ejercicio, en la ecuación 3 podemos hallar la velocidad o la componente de la velocidad de la nave B respecto a A. Entonces reemplazamos los datos, aquí hacemos un poco de expresión de fracciones, se me queda 7 quintos de C, abajo 1 más 12/25 de C cuadrado sobre C cuadrado, esto se cancela. Y aquí haciendo un poco más del cálculo, obtenemos que la velocidad de la nave B respecto a A en el eje X es 37 de C o aproximadamente 0,946 veces la velocidad de la luz. Para los ejes Y y Z tenemos las transformadas, ¿sí? La componente de la velocidad en Y es 0, por lo tanto la componente de la velocidad en el eje Y va a ser 0, en este eje no hay movimiento, y lo mismo para el eje Z. Bien, muchas gracias.